Bueno, vamos allá entonces. Decía que lo que voy a hacer mañana va a ser empezar con la aplicación de la derivada, pero yo voy a venir con la teoría planchada, ¿vale? Y si no vengo con la teoría planchada, yo creo que lo tienen por aquí, si no me falla la memoria. Puede estar por aquí, lo que pasa es que ahora va a salir sus... Vale, yo creo que está por aquí. Puede estar por aquí en tema aplicaciones de la derivada, ¿vale? Del año anterior. No, perdón, de 2 años. Aquí. Yo voy a venir con esto, con todo esto. Todo esto, y voy a ir contándolo. Voy a ir contando todo esto, ¿vale? Y entonces, te voy a contar todo esto. Y hasta aquí más o menos sí. Un poquitín más eso, esto es la curvatura. No, un poquitín más, porque aquí están las asíntotas. Yo esto lo voy a contar y se escucha, ¿no? Se lo voy a explicar de palabra, ir haciendo... Estoy muteado. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, se me escucha bien, vale, perfecto. Vale. Es que a veces que falla. Hay veces que falla así. Es que por eso uso el Simple Screen Recorder ahora. Porque cuando pasa eso no salta. Sin embargo, y luego truco usaba el Voco Screen. Cuando pasaba eso saltaba y muteaba así. Pero antes que quedaba el vídeo sin sonido. Vale. Entonces eso voy a hacerlo mañana, ¿de acuerdo? Voy a hablar desde la teoría de aplicación de las derivadas. Hoy voy a seguir derivando. Y hoy voy a explicarles cómo sale la derivada, que tengo que invertir esto. ¿Cómo sale la derivada de la función, por ejemplo, arcoseno? Estamos hoy a 23 del 0,3 del 2,021. Vale. Entonces a mí me dicen, ejercicio, si vale arcoseno de x, arcseno de x, ¿cuánto vale y'? ¿Cuánto vale y'? Pues ustedes dicen, joder, este tío imbécil. Yo no, en la tabla 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Me parece que era. ¿Sí o no? ¿Y en la tabla? ¿No tienen ahí la tabla de derivadas? Pues hay que tenerla, ¿eh? La tabla de derivadas hay que tenerla, porque tiene que familiarizarse con ella, ya lo dije. Tienen que tenerla al lado. Cuando se está aprendiendo a derivar, la tabla de derivadas hay que tenerla al lado. Porque si no se la sabe, la cosa chungo. Muy chungo, porque esa tabla yo no se la voy a dejar en el examen, esa la tienen que memorizar, ¿vale? Bien, entonces, ¿en cuánto va la derivada? ¿Cómo lo hago? ¿Hago límite? Vale, pues puedo hacer el límite de arcoseno y un rollo. Entonces, para eso se usa la función recíproca o inversa, ¿vale? Bien, pero yo voy a usar la notación de los diferenciales de Leibniz. Entonces, ustedes saben que si compongo una función con su inversa, esto salía x, ¿no? Porque era justamente la diagonal del primer... ¿Perdón? Sí. Una función compuesta con su inversa era además uno de los casos en los que conmutaba f-1 compuesto con f. Esto valía x. Recuerden que el exponencial era la inversa del logaritmo, el seno era la inversa del arcoseno, el arcoseno era la inversa del seno, etcétera, ¿vale? 3x es la inversa de x igual a un tercio, o x tercios, etc, ¿vale? Cuando doblaba por el eje igual a x, se superponían las gráficas. Eso lo vimos en la teoría de funciones y generalidades, ¿vale? Yo no voy a usar esta notación porque no me gusta. Y me gusta más usar los diferenciales de Leibniz. Voy a usar los diferenciales de Leibniz. Los diferenciales de Leibniz ya los introduje ayer cuando estábamos... Siéntese bien, por favor. Los diferenciales de Leibniz ya los introduje ayer y yo dije que si tengo y' lo puedo poner como diferencial de y con respecto a diferencial de x, ¿no? Que esto venía de un límite, cuando incremento de x tiende a 0, del incremento de y partido de incremento de x, que era lo que habíamos dicho que había diseñado Isaac Barrow. ¿En casa cómo va? ¿Me siguen o no? Sí. Vale, muy bien. Entonces, ahora yo les voy a pedir que me digan si
si es, por ejemplo, arcoseno de x, si despejan x, les queda seno de y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo tanto, esta es la inversa de esta. O esta es la inversa de esta. Depende de cómo se vea, ¿no? Vale. Muy bien. Entonces, una forma muy chula de encontrar la derivada del arcoseno, sin necesidad de hacer el límite, es usando la función recíproca. Y más fácil todavía usando los diferenciales de Leibniz. ¿Por qué? Yo esto lo vi hace muchos años. Y desde que lo vi, ya era profesor, porque a mí no me lo explicaba bien así. Pero desde que lo vi una vez, dije, no vuelvo a explicarlo más de la otra manera. No es del todo riguroso, pero se entiende perfectamente. Si yo quiero la derivada de esto, yo quiero la derivada de y con respecto a x, ¿no? Porque y depende de x, ¿sí o no? O sea, diferencial de y es lo mismo que diferencial de f, ¿vale? Recuerdan que y era f de x, ¿vale? Y si yo derivase eso, yo encontraría diferencial de x con respecto a y, ¿no? ¿Sí o no? Porque la x depende de y, ¿sí o no? Yo quiero encontrar esta derivada y voy a hacer uso de esta. Vale, ¿cuánto vale este producto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale ese producto? 1. Que es justamente, o sea, esta expresión es esta misma f compuesto con f menos 1 prima de x igual a x prima. La derivada de x vale 1, ¿no? Ahora dicen ustedes, yo quiero encontrar la derivada de eso de ahí, que no lo sé, que es para mi problema el arcoseno, ¿no? Digo, vale, despejo, diferencial de y partido diferencial de x es 1 dividido de diferencial de x partido diferencial de y, ¿sí o no? Eso, está multiplicando, pasa dividiendo, ¿sí o no? Vale, diferencial de x con respecto a diferencial de y es x prima, que vale, ¿cuánto vale del seno? Coseno de y, ¿no? ¿Sí o no? O sea, me queda 1 partido del coseno de y, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿En casa? Sí. Pero yo quiero algo relacionado con el seno, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no encontré el seno. Espere. ¿Hasta ahí me siguen todos? Vale, por lo tanto yo aquí puedo poner ¿y cuánto vale el seno de y? ¿Sale o no la derivada que os di en la tabla? Vale. Ahí. Diferencial de y con respecto a x multiplicado por diferencial de x con respecto a y, esto es 1. Vale. Despejo diferencial de y con respecto a x, por lo tanto, todo esto pasa dividiendo. Vale. Ahora, diferencial de x con respecto de y es derivar esto en función de y. O sea, x' ahora es la diferencial de x con respecto a y. La derivada del coseno es el seno, pero en este caso era la variable sí. ¿Sí o no? Perdón, la derivada del seno es el coseno. Vale, muy bien.
Entonces yo hago esto y me queda 1 partido del coseno de y. Pero yo quiero el seno, ¿por qué? Porque el seno vale x. Digo, pero yo sé que el teorema fundamental de la trigonometría me dice que coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Por lo tanto, el coseno cuadrado de y es 1 menos el seno cuadrado de y. Por lo tanto, el coseno de y es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Vale? ¿Y cuánto vale el seno de y? El seno de y es x, por lo tanto es lo mismo que poner 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada del arcoseno es 1 partido de raíz cuadrada de 1 partido de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Vale? ¿Sí o no? Vamos a ver si ya que yo os engañé o ya que funciona con todas. Vamos a calcular si es igual al neperiano de x, ¿cuál es la recíproca? X es la exponencial de y, ¿no? Dicen ustedes, el neperiano de y ya no es reciproco extintivo, vale 1 partido de x. ¿Sí o no? Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo repites? ¿Cuánto vale la derivada del neperiano? 1 partido de x, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Haciéndolo con la función recíproca, no haciendo los límites como lo hice en clase, que había que hacer lo del límite del número, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo usando la función recíproca, a ver si se cumple, ¿vale? Entonces yo aplico que diferencial de y con respecto a x por diferencial de x con respecto a y, esto vale 1. Yo quiero encontrar diferencial de y con respecto a x, y esto vale 1 partido de diferencial de x partido de diferencial de y. Ahora, diferencial de x con respecto a y es x', que vale justamente elevado a y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Por lo tanto, esto me quedaría 1 partido de e elevado a y. ¿Y cuánto vale e elevado a y? X, ¿no? ¿Cuánto vale la derivada del neperiano? Vería en la tabla, 1 partido de x. ¿Sale usando la función recíproca? Sí. ¿Sale? Porque está bien. ¿De acuerdo? ¿Funcionará al revés? ¿Qué pasa si ahora digo que... ¿Cuánto vale? Si y es elevado a x, x es el neperiano de y, ¿no? Ahora voy a hacer el uso de la función recíproca al revés. Ahora voy a decir que x', yo esta me la sé y es 1 partido de x, ¿sí o no? Perdón, 1 partido de y, 1 partido de y. 1 partido de y, ¿no? ¿Sí o no? Entonces digo, diferencial de y con respecto a x por diferencial de x partido diferencial de y, eso vale 1. Por lo tanto, yo quiero diferencial de y con respecto a x, que es la que desconozco, es 1 dividido de diferencial de x con respecto a y. Y esta es la raya importante de fracción. Y esto me queda 1 partido de esto, que es 1 partido de y, ¿no? 1 partido de 1 partido de y es esto, vale y. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale y? ¿Cuánto vale elevado a x? Elevado a x. Lo mismo. ¿No entienden? O sea, que haciendo la función inversa, de las que la tienen, también salen las derivadas muchísimo más fácil, sin hacer los límites. Pero hay que conocer cómo expresar la derivada o la regla de la cadena, mejor dicho. Y entonces la regla de la cadena usando los diferenciales del Leibniz es esto de aquí, que es muy sencillo y sale de forma inmediata. Esto no es del todo riguroso, pero sirve para que ustedes pues lo entiendan, ¿vale? Falta una cosina. Esto es correcto si hago esto de aquí, diferencial de y con respecto a x en el punto, por ejemplo, x o 0. Y hay que identificar ahí el punto en el que estás definiendo la derivada, ¿vale? Eso sería ya de forma rigurosa. Pero bueno, no me quiero meter con eso porque eso lo van a ver ustedes en cursos posteriores, ¿vale? Pero con que entiendan el procedimiento de esta manera, con eso me sirve. ¿Se entiende o no? En casa. Vamos a ver si cazamos a alguien. Vamos a ver si cazamos. Vamos a seguir derivando. Ahora vamos a hacer más derivadas de... Voy a haceros otra con un neperiano, como no lo mirasteis. Entonces voy a hacer otra en la que haya un neperiano, ejercicio. Neperiano de x menos 3 partido de x. Vale, todo el mundo pensando rápidamente, esto es f,
Todo el mundo diciendo, esto se puede poner como el neperiano de U. Vale, muy bien, si hacéis eso ya metéis la pata. Con este neperiano. Con este neperiano metéis la pata. Vale, entonces, vamos a suponer que estáis haciendo esto. Es que aquí no te interesa, verás. Aquí no te interesa. Porque así, aquí se te dispara si haces esto. Dicen ustedes, vale, derivo, si F es el neperiano de U, F' es U' partido de U. U' partido de U, donde U es X menos 3 partido de X. Por lo tanto, U', voy a ir haciéndolo por aquí, que se dispara mucho. U es X menos 3 partido de X, por lo tanto, U' es un cociente, sería el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. Ahora, la derivada del numerador, X menos 3', por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y ahora digo, la derivada de X menos 3 es un polinomio, por lo tanto es 1 por X menos 3, todo esto por la derivada de X que vale 1, ¿no? Y partido de X al cuadrado, simplificáis y os queda X menos X más 3 partido de X al cuadrado. Por lo tanto, esta derivada queda 3 partido de X al cuadrado. Y ahora tengo que meterlo arriba. Por lo tanto, me quedaría que la derivada es la formulina F', que es su prima, que es esto. 3 partido de X al cuadrado dividido de U, que es esto. Partido de X menos 3 partido de X. Ahora hay que hacer la división. 3 partido de X al cuadrado dividido de X menos 3 partido de X. Entonces nos queda 3X partido de X al cuadrado por X menos 3. Y esto os quedaría, esta X con esta X se me va y me queda 3 partido de X por X menos 3. ¿Quién entendió eso? ¿Quién entendió eso? Muy bien, yo solamente quiero que lo entiendan porque después ustedes supuestamente van a ir a casa y van a repetirlo. Supuestamente, ¿en casa lo entendieron, sí o no? ¿Solo contesta uno? Sí. Vale, muy bien. Perfecto. Yo esta derivada que acabo de hacer en 5 minutos escasos, ustedes no les va a llevar menos de 20 minutos hacerla. Prueben. Lo primero de todo porque no saben derivar, lo están aprendiendo, y lo segundo de todo porque es muy probable que se metan la pata a la hora de simplificar. Se lo garantizo, pueden probarlo. Si alguien sale antes de 15 minutos de forma correcta, fenomenal, pero no os va a pasar porque vais a meter la pata, porque estas cosas, cuando uno está aprendiendo, va a meter la pata, está clarísimo. Y aunque vayáis a clase particular, va a costaros porque la profesora de clase particular, aunque lo sepa hacer como yo, pues tiene que explicaros, tiene que repetiroslo varias veces. Bueno, como yo hago. Pero hay otro segundo método que es muchísimo más eficaz, que es neperiano F igual al neperiano de, ¿cómo era? X menos 3 partido de X. Esto lo puedo poner como el neperiano de X partido de X. Bueno, más fácil. Neperiano de X menos 3. Neperiano de X menos 3. Neperiano de X menos 3 menos el neperiano de X, ¿no? El cociente de los neperianos se puede poner como el neperiano de diferencia, ¿sí o no? Y ahora, derivar esto y una gilipollez, porque esto queda 1 partido de X menos 3 menos 1 partido de X. Ahora, operar eso es una chorrada, porque es comparar dos fracciones que tienen distinto denominador. Se multipliquen los denominadores, X por X menos 3, X por X menos 3 entre X menos 3, X, menos X entre X menos 3, X menos 3. Tacháis todo esto, y os queda 3 partido de X por X menos 3. ¿Coincide, sí o no? De escasamente 40 segundos a 5 minutos. ¿Quién lo entiende? Tengo uno hecho parecido en la otra clase, Ya os dije que lo miraseis, pero como no lo miró ni Dios, porque miré ayer los vídeos y había 4 visitas,
Y seguramente quieren vuestras porque los de la otra clase no les miren. Allá ellos. ¿Quién lo entiende? En esta clase, ¿quién lo entiende? ¿Quién no lo entiende? Vale, en casa, ¿quién no lo entiende? Vamos a preguntar, ¿quién no lo entiende? Pausamos la grabación. Bueno, seguimos entonces, parece que lo entienden todos. Dígame su pregunta. ¿Y se puede hacer con lo de la derivada de un cociente? ¿La derivada de un cociente? El del neperiano. No, la derivada de cociente tienes que hacerlo para lo que tienes dentro del neperiano. Por eso, pero puedo. Claro, pero es que hay esto. Y todo este rollo. Y todo este rollo. ¿Vale? Y todo ese rollo. Por lo tanto, Gerardo, no te me des la ¿y el pena. segundo método solo se cumple con los neperianos? A ver, mira esta. Mira, voy a haceros esta. Ejercicio. Sería f igual al seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Derivar eso. F'. Primer método. F igual al seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Cojo y digo, el seno cuadrado de x lo puedo poner como u al cuadrado, ¿no? Donde u es el seno de x. Y el coseno cuadrado de x lo puedo poner como v al cuadrado, donde v es el coseno de x, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Voy a hacerla de tres formas distintas. Vale, entonces dicen ustedes, vale, la derivada de u, la derivada del seno, es el coseno de x, ¿no? Y la derivada de v es el menos seno de x, ¿sí o no? Por lo tanto, la derivada de u cuadrado, u cuadrado prima es 2u por u prima, ¿no? Y v cuadrado prima es 2v por v prima, ¿sí o no? Aplico esto a mi problema y me quedaría 2 seno de x por el coseno de x. Abajo me quedaría 2 coseno de x por el menos seno de x. Ahora tengo que sumar estos dos, que son esta suma de aquí, y me quedaría, por lo tanto, que f' es 2 seno de x por el coseno de x menos 2 seno de x por el coseno de x, hostia, 0. ¿Quién lo entiende? En casa. Segundo método, que tampoco haría. Digo que f es seno de x por seno de x más coseno de x por coseno de x, ¿no? Y hago seno de x por seno de x como la derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, ¿no? Eso si quieren lo pueden hacer ustedes. Va a salir lo mismo, 0. Tercer método. Y atienda, tercer método. Y los que lo preguntaron en casa, f igual al seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, que vale 1. La derivada de una constante, 0. ¿Quién lo entiende? O sea, que antes de hacer una derivada hay que echarle un vistazo a ver si se puede simplificar algo. Antes, y voy a cascaros en el examen, antes de mirar antes de empezar a derivar, hay que mirar a ver si la derivada, aplicando algunas propiedades de los logaritmos, de las razones trigonométricas, etcétera, se puede simplificar algo. Porque si se puede simplificar algo o se puede transformar en algo que ya conozcamos, la derivada se simplifica muchísimo. Joder, esta derivada que sale en una línea, si me pongo a hacerla como la función compuesta se me complica, y si la pongo a hacer ya como un producto, pues ya ni os cuento. Porque si tenéis que hacer la derivada de esto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que yo dos veces seno de x por el coseno de x. Y si hacéis lo mismo con el coseno, os queda menos 2 veces seno de x por el coseno de x. Y cuando lo sumáis sale 0.
Y se complica. Ahora, si decís, coño, seno cuadrado más coseno cuadrado de x y 1, teorema fundamental de la trigonometría, la derivada de 1 vale 0, por lo tanto ya está el ejercicio resuelto. ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? No sé si hice esta en esta clase, pero otra que se puede hacer también, que sale muy fácil, y es, por ejemplo, f igual a elevado a 2x. Esta la hice en la otra clase, ¿eh? Elevado a 2x, esta sí que hay que hacerla como elevado a u. Porque si hacéis f igual a elevado a x por elevado a x, que es elevado a 2x, y hacéis como un producto, se complica. Porque la derivada de esto sería la derivada de elevado a x por elevado a x sin derivar, más elevado a x por la derivada del segundo, que es elevado a x derivada. Y esto os queda 2 veces elevado a x por elevado a x, que queda justamente 2 elevado a 2x. ¿Vale? Si hacéis aquí u, donde u es 2x, la derivada de u vale 2, al hacer u por u elevado a u por u' ya está. ¿Vale? Dependiendo, la mayoría de ellas salen todas aplicando la regla de la cadena, pero hay situaciones en las que no te interesa aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque la derivada se puede simplificar mucho si aplicas propiedades de forma correcta de las funciones que conocemos. Por eso, en la primera evaluación vimos las propiedades de los logaritmos, por eso el año pasado vimos las propiedades de los logaritmos, las propiedades de las exponenciales, etc. ¿Vale? Había dicho que iba a haceros la derivada de... Recordar que... ¿Cuánto? 2 minutos. Vale, si me dicen, por ejemplo, que f es 2 elevado a x, para esto había una formulina, ¿no? ¿Sí o no? Vale, ¿qué pasa si pongo esto? Exponencial de x por el neperiano de 2. ¿Y lo mismo? ¿Quién ve que es lo mismo? Esto no es lo mismo. Exponencial del logaritmo de 2 elevado a x no es lo mismo. Y el exponencial y el logaritmo son funciones recíprocas, por lo tanto, es como si no tuviese nada. Pero ahora esto ya es muy fácil derivarlo. ¿Por qué? Porque esto es elevado a u, donde u es x por el neperiano de 2, ¿no? Por lo tanto, u' es neperiano de 2. Por lo tanto, elevado a u, la derivada de esto, f' es elevado a u por u', donde me queda elevado a x por el neperiano de 2 y por la derivada de u, que es neperiano de 2, ¿no? Y ahora deshago el cambio. Esto me queda 2 elevado a x por el neperiano de 2. ¿Sí o no? Yo les dije que no me sabía esa fórmula. Yo les dije, yo esa fórmula nunca me acuerdo, pero la deduzco. ¿Cómo? Así. ¿Vale? Quietos. Bueno, mañana entonces empezamos con la aplicación de las derivadas, a ver si miren algo los vídeos, ¿eh? Y nada, nos vemos mañana. Tengan buen día y cuídense, por favor. Hasta luego. Adiós.